la vida de toda tu familia, como la alabanza decía. Gálatas capítulo 3. Hoy vamos a tocar un tema que pues va muy ligado a lo que hemos venido viendo a lo largo de estas 9, 10 semanas que hemos estudiado y conocido la ley de Dios, la ley moral de Dios a lo largo de estas últimas semanas. Hemos pues tratado de dar a conocer esa ley, y esa ley pues también nos dio a conocer cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con nuestro prójimo, pues a través de los 10 mandamientos, ¿verdad? A través de los 10 mandamientos conocimos lo bueno y lo malo, porque para eso es la ley moral de Dios, para conocer lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero hoy quiero hablarte de este tema, la superioridad de la fe sobre la ley. La superioridad de la fe sobre la ley. Entonces, pues vimos que pues esta ley enfocaba hacia una persona. Y hoy, con la ayuda de Dios, esperamos tratar de poner bases sólidas acerca de este tema, la superioridad de la fe sobre la ley. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, versículo 23 al 26 le vamos a dar. Gálatas 3, 26, dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora permite que podamos discernirla, Señor, a través de la guianza de tu Espíritu Santo, podamos entender esto que Pablo quería poner sobre nuestras vidas, sobre la vida de los Gálatas, sobre nuestras vidas, Padre, podamos entender todo este pasaje, Señor, y pues que seas tú, Señor, hablando a cada vida, hablando a cada necesidad, Señor. Únicamente usa mis labios como un medio, Señor, de comunicación, Señor, como una bocina para tratar de explicar esta palabra, Señor, que tú has puesto en la mente y en el corazón para transmitirla a tu iglesia. Padre, sé tú en esta mañana dándole vida a esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Pablo dice que antes de que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados, o sea, estábamos encerrados, ¿sí? Bajo esa ley. ¿Por qué encerrados? Porque esa ley es la que trazaba cómo tenías que comportarte, cómo tenías que vivir, ¿sí? Entonces estábamos confinados bajo la ley. Pero ¿qué estaba haciendo esa ley? Estaba preparando la mente, el corazón, para aquella fe que iba a ser revelada. Sí, la ley nos enseñó muchas cosas. Antes de conocer la ley, a lo mejor no conocíamos bien hasta dónde Dios ve los pecados en la vida de la persona, hasta dónde algo que a lo mejor para nosotros era lícito, para Dios es pecado. Entonces la ley nos tenía de esa manera, o tenía al pueblo de Israel, ¿sí? Pero dice el 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo
O sea, nuestro vehículo para llevarnos a Dios, ¿sí? Nuestro transporte para conocer a Dios. Esa ley que le dio a Moisés en el monte Sinaí, esa ley era el vehículo para llevar un día a la fe a todos ellos, ¿sí? Fíjate bien, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabrita en el griego se escribe de esta manera, paidagogos, paidagogos. Ayos en griego es paidagogos y significa el pedagogo, ya traducido al español. Ahora, si tú te das cuenta, pudiéramos decir, pues aquí entendemos como un pedagogo a un maestro para los pequeños, ¿sí? Eso es lo que entendemos. Pero no era el maestro. Fíjate, curiosamente, en el griego, paidagogos, se le aplicaba a un esclavo. A un esclavo que su función primordial era llevar al niño a la escuela. Llevar al niño a la escuela para que este niño no se desviara del camino, sino que llegara a su objetivo, que era entrar a clases. Y por eso le decían paidagogos, ¿sí? Pero no era el maestro, era el esclavo que llevaba al niño a la escuela, ¿sí? Bueno, por eso dice, el apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿sí? Nuestro maestro para llevarnos ¿a dónde? A Cristo Jesús. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, a fin de que no nos perdiésemos, la ley nos mostraba qué era lo bueno y qué era lo malo, qué es el pecado y qué no es el pecado. ¿Para qué? Para que conociéramos un día a Cristo, ¿sí? Bueno, la ley conducía a los judíos a la escuela de Cristo. Fíjate, ¿por qué? Porque si te das cuenta, la ley que Dios dio a Moisés no únicamente fueron los 10 mandamientos, sino que fueron muchas leyes ceremoniales. Porque también con los 10 mandamientos también les dijo, bueno, para que pagues tu pecado tienes que ofrecer un carnero, según el pecado que tuvieras, ¿sí? O 2. Ahora, si no tienes dinero, bueno, pues nada más ofrece 2 palominos, 2 aves. O sea, todos esos rituales enfocaban a una cosa: el pecado se tenía que pagar con sangre y con un sacrificio. Y eso nos llevaba a mirar a Cristo Jesús. Estaba anunciando que un día alguien iba a pagar nuestros pecados a través de un sacrificio, ¿sí? Bueno, entonces todas estas ceremonias, todos estos rituales eran tipos y figuras de la gloriosa realidad que en Cristo habían de tener su plena revelación y cumplimiento, ¿sí? Porque cuando viene Cristo Jesús, bueno, Él nos revela lo que tendríamos que hacer. Para entenderlo un poquito más, vamos a Romanos 6. Romanos 6, ¿sí? Romanos capítulo 6, le vamos a ir dando lectura a este capítulo, lo vamos a ir entendiendo. Pablo quiere poner bases sólidas sobre la iglesia de Roma, bases que los llevaran a la salvación, bases que realmente fueran esa roca firme en la vida de los judíos, ¿sí? Bueno, aquí les está hablando a la iglesia de Roma y quiere que esta base la conozcan, ¿sí? Él al final del capítulo 5 les habla de que la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí?
Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Pablo empieza haciendo una pregunta en el capítulo 6, ¿sí? O sea, aquí en estos últimos capítulos en estos últimos versículos del capítulo 5, Pablo trata de dar inicio para que se entienda el capítulo 6, ¿sí? Si comprendemos cuál es realmente la diferencia entre la posición del creyente y su práctica, ¿sí? Su posición es que está en Cristo, su práctica es que debería ser una práctica de la vida diaria, la creencia que tú tienes y que yo tengo, ¿sí? Bueno, entonces Pablo empieza haciendo una pregunta en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjate bien, Pablo está diciéndole a los romanos, bueno, ¿tú crees que sería justo que perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto a veces el conocedor de la Escritura, porque no pudiéramos decir un cristiano, pone este argumento. No, pues si Pablo dijo que podemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde, ¿sí? Podemos estar ahí para que la gracia de Dios nos ayude cada día más. La gracia es el favor inmerecido de Dios, es el regalo de Dios para tu vida, ¿sí? Para nuestra vida, ¿sí? Pero este argumento no tiene ninguna validez, ¿sí? No tiene ninguna validez para poder sugerir siquiera de alguna manera que pudiéramos seguir en el pecado para que la gracia, el favor de Dios abunde en tu vida, ¿sí? A lo largo de este capítulo tenemos que entender 4 cosas muy claras que el apóstol Pablo nos dice, ¿sí? Que tenemos que estar bien unidos a Cristo Jesús, pero con un razonamiento, o sea, no con una religiosidad, sino con un razonamiento, ¿sí? Que no puedes permanecer en pecado porque a la larga el pecado te va a dominar en tu vida, ¿sí? Y por mucho que tú digas, pero la gracia va a abundar en mi vida, esto no va a suceder, hermano, ¿sí? No puedes seguir pecando porque volverías a introducir el pecado como tu dueño de tu vida, ¿sí? Bueno, fíjate, el versículo 2 da la respuesta, Pablo, de una manera muy clara. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿Cómo viviremos aún en él? Así la primera respuesta de Pablo es que no podemos seguir en el pecado, porque hemos muerto al pecado. Esto es una verdad posicional, ¿sí? Es una verdad que debemos de saber, ¿sí? Porque cuando Jesús murió al pecado, murió por nuestros pecados y murió como un representante tuyo, ¿sí? No solo murió como un sustituto tuyo, porque ese pecado tú lo deberías de haber pagado, yo lo debería de haber pagado, pero Él muere en la cruz del Calvario como un sustituto tuyo y mío, porque estaba pagando por tus pecados, estaba pagando por esos pecados que veníamos arrastrando en nuestra vida, ¿sí? Entonces Él murió como un sustituto en tu lugar, ¿sí? Pero no únicamente fue eso, sino que también murió como nuestro representante, ¿sí? Esto es
que cuando Él muere, nosotros morimos. ¿Por qué? Él murió a toda cuestión de pecado. No teniendo pecado, Él murió como un pecador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley demandaba que el pecado de la humanidad fuera saldado. Y Él lo pagó. Entonces, Él lo hizo una vez por todos los pecados de este mundo. Todos los que están en Cristo son vistos por Dios como muertos al pecado. Si realmente has muerto al pecado, aquí la pregunta sería para ti, para mí, ¿has muerto realmente al pecado? ¿Ya no hay pecado en tu vida? Ahora, esto, déjame aclararte que no te vayas a espantar. Entonces, ya somos, ya no tenemos pecado en nuestra vida. Esto no significa que tú y yo estemos sin pecado, fíjate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo mortal que todavía está propenso a pecar, sino que esto significa que estés identificado con Cristo en su muerte y en todo lo que esto especifica, su muerte, todo lo que esto significa para el mundo entero y para aquel que ha tomado decisión de seguir a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, significa que estamos identificados con Cristo en su muerte, y todo lo que esa muerte significa para el mundo y para el cristiano. Pero fíjate, Pablo va más allá, dice el versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿sí? Aquí introduce el tema del bautismo para mostrar que es moralmente incongruente para los creyentes persistir en el pecado, ¿sí? Ahora, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿a qué bautismo se está refiriendo? De modo que, pues que se necesita una explicación acerca de esto. ¿A qué bautizo se refiere? Porque muchos, por ejemplo, cuando no conocíamos de Dios, pues nos bautizaron nuestros papás. Otros que conocieron en otro lado la palabra de Dios, pues se bautizaron en otro lado, ¿sí? Pero ¿a qué bautizo se está refiriendo realmente el apóstol Pablo? ¿Sí? Fíjate, cuando una persona es salvada, es bautizada en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, es identificada con Cristo en su muerte y resurrección, ¿sí? Esto es automático. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes y te identificas con Cristo, le pides perdón a Dios y después vas y le pides perdón a quien has ofendido, a tus seres queridos, te estás identificando con Cristo Jesús, ¿sí? Porque el Espíritu Santo te está llevando a hacer eso. Entonces, tú ya fuiste bautizado a través del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo se está refiriendo a eso, pero también al bautismo en el agua, ¿sí? O sea, aunque eres bautizado en Cristo Jesús, en el sentido de que te identificas con Cristo en su muerte y en su resurrección, no es lo mismo el bautismo que es por agua, ¿sí? Lo primero ocurre simultáneamente, o sea, cuando te bautizas, te adentras en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque naces de nuevo, ¿sí? Ahora, el bautismo en agua, esto es un testimonio público de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? De lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero fíjate, cuando Pablo se está refiriendo al bautismo, está pensando que una persona que se ha entregado a Dios, una persona que se ha arrepentido y ha entregado su vida a Cristo Jesús y que ya tomó decisiones claras y concretas, bueno, está dando por entendido Pablo que necesita esa persona dar el siguiente paso,
¿sí? O sea, él está diciendo, bueno, una persona que ya es cristiana, que se dice cristiana, pues necesita dar este siguiente paso, este testimonio público, ¿sí? Necesita ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo juntamente. ¿Cómo? En la semejanza de su muerte, ¿sí? En el Nuevo Testamento podemos encontrar que no es algo anormal que un creyente crea, se arrepienta y entregue su vida a Dios y tarde años o meses en bautizarse. Esto tiene que ser un paso enseguida. Y tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Tú puedes ver, por ejemplo, cuando el carcelero de Filipo se arrepintió, fue, y al siguiente día, ¿qué estaba haciendo? Se estaba bautizando con su familia. Tú puedes ver a el eunuco que iba con Felipe, ¿sí? Felipe le iba predicando y este eunuco le dice a Felipe, bueno, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si ya entregué mi vida a Dios. ¿Sí? Tú puedes ver que cuando el primer mensaje de Pedro allá en Hechos 2, ¿qué hacen? Al siguiente día dice que se bautizaron más de 3,000. ¿Por qué? Porque habían creído y habían entregado su vida a Dios. Entonces es algo que el creyente tiene que demandar. ¿De quién? Pues del predicador, del pastor, de aquellos que ministran, pero tiene que ser el creyente. A ver, yo necesito dar el siguiente paso, ¿sí? O no dice Marcos 16:16, el que creyere, ¿sí? Y fuera bautizado, ¿qué dice? Este será salvo. Pero el que no creyere será condenado, dice, ¿verdad? O sea, Marcos está dando el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Y no porque el bautismo te lleve a la salvación. Fíjate bien, ¿eh? O sea, el bautismo no es para que tú seas más salvo, ¿sí? O para que tú seas salvado. No, no es a lo mejor un requisito indispensable, pero es un paso siguiente que el creyente tiene que dar. Aquellos que han entregado su vida últimamente, es necesario que tengan ese deseo de decir, bueno, yo quiero comprometerme públicamente con Jesús, ¿sí? Yo quiero dar este siguiente paso. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos bajando a las aguas? Estamos dando una demostración visual del bautismo en Cristo Jesús, ¿sí? Bueno, exhibe al creyente sumergiéndose en el agua, o sea, muriendo. Es un simbolismo de la muerte física que tuvo Cristo Jesús, y ahora tú estás diciendo, yo me identifico con Cristo, yo estoy muriendo para el mundo, ¿sí? Y estoy resucitando para Cristo Jesús. En algunos lugares este acontecimiento es tan simbólico, hermanos, que por ejemplo, algunos en sus bautisterios que tienen en las iglesias, entran por un lado, ¿sí? Y salen por otro lado. ¿Por qué? Fíjate, y esto es bien importante que lo entendamos, ¿sí? Porque cuando se sale se entra por un lado y se sale por otro lado, estás dando un ejemplo de que asistes o estás asistiendo al funeral de tu viejo hombre, de tu viejo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasas por abajo del agua y estás dejando ahí toda tu vida, estás dando testimonio de lo que eras antes y vas a salir por otro lado. ¿Para qué?
para testificar que ahora, como decía el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20, ¿qué decía? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Y qué maravilloso es que realmente con una fe bien puesta en Cristo Jesús, aquel que sale del bautismo pueda decir, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, como lo decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ojalá y estos textos nos den más luz acerca de este gran acontecimiento en la vida de un cristiano y podamos entender, comprender, y tener en mente sobre todo que pues el bautismo es un paso necesario para aquel que se ha convertido a Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo nos hace pues visible y posible que andemos en este nuevo vivir. Él dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en vida nueva. ¿Sí? No, esa vida nueva no va a empezar tampoco después de que te bautices. Esa vida va a ser reforzada únicamente. ¿Por qué? Porque tú estás entregando tu vida, tú con raciocinio estás tomando esa decisión de bajar a las aguas. Y ahora vas a emprender una vida nueva, una novedad de vida, como dice el texto, andemos en vida nueva. ¿Sí? El 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Así como fuimos plantados con Cristo en la semejanza. Es un simbolismo el bautismo, sí es cierto, es un simbolismo, hermanos, pero es una semejanza de la muerte de Cristo Jesús. Bueno, pues así seremos también plantados juntamente con Cristo en la de su resurrección. O sea, cuando Él resucita, también tú lo estás haciendo a través de este bautismo. ¿Sí? Entonces, pues ojalá, hermanos, ojalá y realmente podamos entender que esto no es un requisito de hombre, esto es mandamiento de parte de Dios, porque no solo el bajar a las aguas, sino cuando salimos de las aguas, estamos saliendo en vida nueva, ¿sí? Estamos saliendo en una vida consagrada para Cristo Jesús. Ahora bien, fíjate el versículo 6, sabiendo esto, ¿cuál? Lo que acaba de explicar Pablo a través de estos 5 textos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjate, aquí Pablo está diciendo que con este bautismo confesamos que nuestro viejo hombre ya está siendo crucificado con Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, ¿sí? Y como viejo hombre se está refiriendo a todo lo que eras antes sin Cristo Jesús. Antes como simple hijo de Adán, vamos, ¿sí? ¿Y cómo éramos? Pues traíamos muchos vicios, traíamos muchas cosas arrastrando en nuestra vida, ¿sí? Pero que ahora, después de conocer a Cristo Jesús, queremos que queden ahí muertas en esta conversión que hemos hecho, ¿sí? Hemos quitado a ese viejo hombre y ahora nos revestimos del nuevo hombre, ¿sí? Como si estuviéramos cambiando de ropa, de una ropa sucia, de harapos, de una ropa ya gastada por una vestidura nueva, sin mancha, sin arruga, ¿sí? O sea, estamos crucificando a ese viejo hombre. Ahí se está quedando en la cruz del Calvario. Ahí se está quedando ese cuerpo lleno de pecado, ¿sí?
O sea, lógico, no se está refiriendo a ese cuerpo físico que tienes, sino se está refiriendo a la mentalidad, al cambio de mente, al cambio de corazón, ¿sí? Que ahora ya tiene que morar en ti ese corazón nuevo, ese corazón que solamente Dios pone para aquel que realmente ha entregado su vida, ¿sí? Ahora ya no somos impotentes de decir, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. No, ahora Cristo es el que nos lleva hacia adelante, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya no sirvamos más al pecado. O sea, ese dueño que tenías ha quedado atrás, ha sido quebrantado ya su yugo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya quedó ese yugo atrás, ¿sí? Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿sí? Esto tendría que ser una realidad en nuestra vida, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, a ver si entendemos este ejemplo, cuando una persona, un hombre mata a otro hombre, ¿sí? ¿Qué pasa? La ley lo va a perseguir. ¿Por qué? Porque está penado quitarle la vida a una persona. Entonces, cuando esto sucede, ese delito siempre lo va a perseguir, ¿sí? Así se esconda, así se vaya a otro país, ese delito va a estar vigente. ¿Por qué? Porque le quitó la vida a un hombre. Pero si ese hombre que mató a otro hombre es tomado por la justicia, ¿sí? Y le hace pagar ese delito, ¿qué va a pasar? Queda absuelto de esa muerte, ¿sí? Entonces, y si como en algunos países esa muerte demanda que se pague con la muerte, bueno, en cuanto este pecado es pagado o en cuanto esta vida es pagada, se queda el caso cerrado. ¿Por qué? Porque se cumplió con la ley, ¿sí? Bueno, entonces ahora nosotros podemos vernos muertos en Cristo, podemos vernos en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahí se ha pagado esa pena que tú tenías en contra, que Dios había levantado un acta, dice Colosenses 2:14, dice que había un acta ahí acusándote, ¿sí? Pero que esa acta fue puesta, fue clavada en la cruz del Calvario, dice, ¿sí? Bueno, ahora nosotros hemos quedado libres de toda esa acta que teníamos levantada, ¿sí? El dominio de ese pecado que estaba sobre tu vida, sobre nuestra vida, ya no está, ¿sí? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, nuestra muerte con Cristo es una clara realidad, debería de ser una clara realidad, porque es otra faceta en que Dios está diciendo, bueno, si moriste con Cristo, también vamos a vivir con Él. Hemos muerto al pecado, vivimos para la justicia. El dominio del pecado ya no va a estar sobre ti, sobre mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido quebrantado. Ahora compartimos la vida de resurrección de Cristo. Aquí y ahora, hermano, si tú lo crees, ¿sí? Y la vamos a compartir por toda la eternidad, si realmente lo crees, ¿sí? ¿En qué está basada nuestra confianza? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Nuestra confianza está basada en que Cristo Jesús, resucitado, nunca va a volver a morir. Nunca, oílo bien, nunca volverá a morir. La muerte ya no se va a enseñorear más de él. ¿Sí? La muerte se enseñoreó de él durante 3 días y 3 noches. Pero ese dominio se ha desvanecido para siempre. Cristo no puede jamás
volver a morir. ¿Sí? Bueno, versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando el Señor Jesús murió al pecado, murió, porque eso demandaba la ley, que se pagara el pecado, ¿sí? Murió a sus demandas de los pecados, acabó la obra y ajustó la cuenta de forma tan perfecta que nunca tiene que ser repetido. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús tampoco va a volverse a repetir, ¿sí? Ahora, que vive para Dios, en un sentido naturalmente, siempre vivió para Dios, pero ahora vive para Dios en una nueva relación, como el resucitado. O sea, ahora vive como el resucitado, ¿sí? En una nueva faceta de Cristo Jesús, en una nueva esfera, si tú lo quieres ver de esa manera, en la que nunca va a poder entrar el pecado a su vida. Nunca entró ni nunca va a poder entrar, ¿sí? Entonces, vemos que el apóstol Pablo motiva a la iglesia de Roma ¿a qué? A una santificación, a una entrega, ¿sí? A través del conocimiento de Cristo Jesús para cada uno de nosotros, que conozcamos más a Dios, ¿sí? Que dejemos ese hombre natural, ese hombre que desciende de Adán, ese hombre que estaba lleno de vicios y que ahora esos vicios, ese pecado ya no tiene nada que decir a una persona muerta. Ahora somos libres para vivir a Dios si realmente morimos al pecado, ¿sí? Versículo 11. Así también nosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? O sea, tiene que ser unos resultados prácticos en las vidas de aquellos que han declarado que se entregaron a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esta es una descripción de algo posesional que debería de estar en la vida del cristiano, ¿sí? Pero ahora Pablo pasa a los resultados prácticos de esta verdad en nuestra vida, en tu vida y en la mía, ¿sí? Estos resultados prácticos, ¿sí? Deberíamos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Entonces, esto significa que debemos conocer cada día más a Dios, acercarnos a Él, ¿sí? Y vivir a la luz de esa fe declarada, de esa fe que has entendido, ¿sí? Entonces, esto es algo que muchas personas no llevan a cabo, ¿sí? Porque dicen una cosa y viven otra, ¿sí? Porque a veces hacemos una declaración de fe, hacemos un acto concreto de la fe y vivimos otra cosa, ¿sí? Pero esto debería de ser llevarnos a una santidad práctica, ¿sí? De saber, de entender que ese viejo hombre ha sido muerto. Debería cada día reflejarse más y más en tu vida y en mi vida, ¿sí? Porque nosotros, si nos consideramos muertos al pecado, ¿cómo respondemos a la tentación? ¿Cómo respondes tú a la tentación? ¿Sí? ¿Qué haría un muerto cuando llega una tentación? ¿Qué hace un muerto? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha muerto, ¿sí? Así debería de actuar un cristiano cuando viene esa tentación, esa lucha, esa prueba, viene ese coraje a la vida, ¿sí? Hay una anécdota de una persona, de un hombre que pues que no conocía de Dios, ¿sí? Y este hombre tenía una amante, ¿sí?
Pero pasa el tiempo y cada quien se va por su lado. Y este hombre se convierte a Cristo, se convierte a Dios y muere al pecado. ¿Sí? Muere al pecado y un día coinciden en cierto lugar y se encuentran, ¿no? Y esta mujer pues le dio gusto encontrarse a aquel hombre y quiso saludarlo, quiso a lo mejor nada más acercarse a él, ¿verdad? Saludarlo después de tanto tiempo y lo empieza a llamar por su nombre. Ponle el nombre que quieras aquí, ¿sí? Y lo empieza a llamar esta mujer y el hombre al mirarla se queda sorprendido, ¿no? Porque él sabía lo que había vivido con ella. Él sabía la tentación que representaba para él, ¿sí? Y entonces él, en lugar de irle a encontrar, se regresa. Y la mujer va detrás de él. Oye, soy fulana. Y voltea el hombre y le dice, ya lo sé quién eres, pero yo ya no soy yo ya soy otro. ¿Sí? O sea, él dice, yo prácticamente le estaba diciendo, yo ya morí al pecado, ahora Cristo vive en mí. Pero no por eso me voy a hacer el valiente y voy a enfrentarme a esa situación. Ay, es que le voy a predicar, hermano. Sí, cómo no. Sí. De la tentación del hombre y de la mujer no se enfrenta, hermano, se huye. Tito le decía Pablo le decía a Tito, perdón, huye de las pasiones juveniles. A Timoteo, perdón. Huye de las pasiones, no las enfrentes, huye. Porque así debería ser un hombre que ya ha muerto al pecado, ¿sí? Así debería de enfrentar esa tentación, ¿sí? Un muerto ya no tiene nada que hacer con este tipo de pecados. Un muerto al pecado ya no tiene nada que hacer con la inmoralidad, con la mentira, con el fraude, con la maledicencia, con esas malas palabras que a veces cuesta trabajo dejarlas. Pero si tú crees en Dios, Él lo hace. Ya les he dicho tantas veces, se los he platicado de mi testimonio. Si algo le pedí a Dios fue, Señor, quítame lo mal hablado. ¿Sí? Aunque estaba todo el pecado de adulterio, de borrachera, de otras cosas, lo que más me interesaba era eso, porque tenía muy corta la mirada. No sabía a qué Dios me estaba acercando, ¿sí? Pero fíjate, Pablo sí lo tenía bien en claro. Entonces el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿sí? No more ese cuerpo tan dañado por este mundo, tan dañado por el pecado, ¿sí? No deberíamos dejar que reine, pues el pecado en nuestro cuerpo mortal nos lleva a obedecer a esos malos deseos, ¿sí? Deberíamos ahora de llevar a cabo una santidad práctica, o buscar un apartarse. O sea, santidad es apartarse, ¿sí? O sea, no te imagines que santidad ya es ya estar en el cielo, santidad ya es que te salga una ruedita ahí reluciente arriba de tu cabeza. No, es apartarte del pecado, ¿sí? Pero esto no va a ocurrir, hermanos, esto no va a pasar, que tú te apartes del pecado, si no pones de tu parte. O sea, Dios, pudiendo obligarte a hacerlo, no lo hace. ¿Por qué? Porque puso en ti la decisión de hacerlo, ¿sí? Pero tú, para apartarte del pecado, tienes que involucrarte, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que decir, bueno, realmente quiero hacer esto, ¿sí? O sea, nuestra fe, nuestra entrega, el cristianismo es algo razonado. No es que te lavaron el cerebro, es que tú lo tienes que entender, ¿sí? Si no lo entiendes,
de nada va a servir que hagas las cosas, ¿sí? Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Fíjate, deberíamos aplicar lo que vimos en el versículo 4, ¿no? Andar en una vida nueva, ¿sí? Andar en esa vida que Dios ha provisto para cada uno. ¿Cómo? Bueno, si antes presentabas esos instrumentos para iniquidad, ahora preséntaselos a Dios como vivos de entre los muertos. Y esto cuesta mucho, porque a veces es algo práctico, es algo sencillo. Cuando tú te entregas a Dios, tú necesitas ser útil. ¿En dónde? Empezando en tu casa, pero también aquí en la iglesia, también con tu prójimo. ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesitas? Pues predicarle de la palabra de Dios. Necesita ver tu testimonio para ver si realmente eres cristiano o no. Todo eso es algo práctico. O sea, es algo que debemos de entender. No es algo que esté ahí todo oculto. No, tiene que ser algo, una vida práctica, una vida nueva. Como dice el versículo 4, una vida nueva, en novedad de vida nueva, ¿sí? Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es donde empieza luego a poner ciertas cosas el creyente, ¿sí? No estamos bajo la ley, ¿sí? Ahora se está dando una vez más, una razón más, ¿para qué? Para que el pecado no se enseñoree de nosotros como creyentes, ¿sí? La primera razón era que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz, ¿sí? Ahí juntamente con Cristo. La segunda es de que no estamos bajo la ley, pero esto no es un permiso para seguir pecando, ¿sí? O sea, esa ley ofrecía a través de un sacrificio el perdonar tus pecados. Hoy Cristo ya los pagó por ti y por mí. Hoy esa ley ceremonial ha muerto, ¿sí? Ahora Cristo es una realidad que ha pagado por los pecados de todo el mundo, ¿sí? Pero no todo el mundo va a ser salvo. Y no por cosa de Él o por causa de Él, sino porque realmente el mundo no ha querido entregar su vida a Cristo, ¿sí? Ese es un argumento, ¿sí? Pero Pablo está diciendo, el pecado ya no debe de tener dominio sobre una persona que está en Cristo Jesús, ¿sí? Esta persona que ha entendido cuál es el propósito de la ley, cuál fue el propósito de esa ley que Dios dio a Moisés, ¿sí? El propósito era, se tiene que hacer esto. O sea, en la ley, los 10 mandamientos escritos en la ley ceremonial, en Deuteronomio 28, puedes mirar toda la ley ceremonial, y él decía la ley, esto se tiene que hacer, ¿sí? Pero no daba el poder para poder librarte de ese pecado, porque continuamente tenían que ofrecer un animal para pagar ese pecado. Esa era la diferencia, o sea, no había poder de la ley para poder hacerlo. Hoy, el pecado ya no se enseñorea de cada uno de los que se entregan a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti, porque el Espíritu Santo ha hecho morada, ¿sí? Si realmente has entregado tu vida a Dios, tienes que tener esa ayuda de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora ya no tienes que estar obedeciendo, ya no tengo que robar porque me puede pasar esto, ya no tengo que hacer esto porque me puede pasar aquello. No, ahora te debe de motivar el amor que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario por ti, esa sangre preciosa que fue derramada, ¿sí? Ya no es ese monte Sinaí con la ley, con los 10 mandamientos, ahora es el monte Calvario, es el que te va a hacer santo, apartado para Dios. ¿Sí? Versículo 15. ¿Qué pues?
Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Fíjate, este texto es muy interesante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿Sí? O sea, los que tienen miedo a esa gracia insisten y empiezan a buscar argumentos para decir, es que entonces tenemos que, podemos pecar. ¿Y sabes por qué? Porque el religioso, el que no entiende lo que es el camino de Dios, el que no entiende lo que es el sacrificio de Dios, empieza a buscar huecos o vacíos en los textos para poderlos aplicar a la vida. A ver, hermano, yo encuentro que se puede hacer esto. O sea, yo encuentro que se puede tomar vino, pero ¿qué tanto de vino se puede tomar? 1, 2, 3 copitas. ¿Cuántas les gustan? Y empiezan a argumentar, ¿sí? A ver, hermano, la falda, ¿hasta dónde se debe de usar? 3 dedos arriba de la rodilla o 3 dedos abajo de la rodilla. ¿Sí? ¿El velo se tiene que usar, sí o no? ¿El pantalón se puede usar, sí o no? Y empiezan a argumentar, empiezan a buscar, a tratar de justificar su actitud, a tratar de justificar el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no tengamos miedo a entender lo que es gracia. ¿Sí? O sea, Pablo trata de enfrentar todo este tipo de preguntas. ¿Sí? Trata de dar una claridad a lo que quiere decir la palabra. Sí, es cierto, estamos libres de la ley, pero no estamos sin ley, hermanos. Ahora la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. ¿Acaso no leímos en el 7º mandamiento cómo Moisés decía que antes tenías que adulterar para que se te condenara como adúltero? Y hoy, con Cristo Jesús, ya nomás es mirar a la persona, codiciar a aquella persona que no te pertenece para caer en el pecado de adulterio. ¿Sí? O sea, antes tenías que llevar a cabo el acto, hoy ya no. Hoy tienes que arrancártelo de la mente y del corazón, que es donde están arraigados esos pecados. ¿Sí? Por eso cuando dice, entonces, por ejemplo, ahorita que se viene Navidad, ¿sí podemos brindar con sidra, hermano? Pues yo encuentro en Proverbios 20 que dice que la sidra es, ¿qué? Alborotadora. Que no mires al vino cuando rojea. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito la venta de alcohol, la venta de cervezas? ¿Sí? Porque te hacen atractivo ese pecado, te hacen atractivo. O, por ejemplo, para ofrecerte una cerveza o una botella de alcohol, te ponen ahí a una dama, a una señorita, semidesnuda ahí. ¿Para qué? Ay, si tú te tomas esta bebida, a lo mejor pues vas a disfrutar de una compañía así. Sutilmente es lo que te están diciendo. Cuando tú te tomas una cerveza, esto es lo que vas a hacer. ¿Sí? ¿Y a poco sí ocurre? No es cierto. Pero el pecado, ¿qué hace? Te lo hacen atractivo. ¿Sí? Entonces, entendamos qué es la gracia. ¿Sí? La gracia es libertad para servir al Señor, no para pecar contra Él. ¿Sí? Entonces, podemos entender lo que Pablo estaba diciendo. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquellos a quien obedecíais, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí? La pregunta que te haría sería, ¿tú esclavo de quién eres? ¿Esclavo de quién eres? Yo de Cristo, ¿sí? Pero tú de quién eres. Entonces,
aquí hay dos cosas, ¿sí? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Éramos esclavos del vicio, éramos esclavos del pecado, pero hoy, gracias a Dios, somos libres, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿A quién obedeces tú? Yo a Cristo. Tú sabes la respuesta, ¿sí? Tú sabes a quién estás obedeciendo, ¿sí? Versículo 17, perdón. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Sí, aunque eras esclavo del pecado, les dice Pablo a los romanos, respondiste con sinceridad a las enseñanzas que recibiste de Cristo, ¿sí? Y cuando quedaste bajo su mandato, bajo la influencia de esas enseñanzas, cambió tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque obedeciste de corazón a ese evangelio que fue transmitido, como hoy tú también. A lo mejor estás aquí, ¿por qué? Porque has entendido ese mensaje del evangelio, ¿sí? Has entendido que para poder componer tu vida, para volverte tu corazón hacia tu familia, necesitas conocer más a Dios. ¿Y cómo se conoce? A través de la doctrina que viene, a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas como la de Pablo, como la de Pedro, como la de Cristo Jesús, ¿sí? Y estas enseñanzas son correctas. Versículo 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, ¿sí? Y antes, ¿qué libertad tenías? Antes no había esa libertad para poder hacer cosas buenas. Bueno, Pablo en el versículo 19 dice, como humano, por vuestra humana debilidad, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Una vez más Pablo les decía, motívate, ya deja ese cascarón que venías arrastrando, ya deja ese molde, ahora entrégate a Dios, busca a Dios, deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno, ¿sí? O sea, Pablo les está diciendo, bueno, no necesariamente vas a dejar ese cuerpo que tienes, ¿sí? Lo que necesitas es cambiar tu mentalidad, es volverte a Dios de todo corazón, para que ya no cometas esos actos que hablan en contra tuya, ¿verdad? Entonces, algo muy claro y concreto decía el apóstol Pablo, teníamos que una vida práctica en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, Pablo era muy práctico, Pablo no andaba con rodeos, tenía y sabía cómo hablarle a la gente, ¿sí? Fíjate, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Fíjate, cuando erais esclavos del pecado, cuando eras esclavos del pecado, cuando pues todos creo que conocimos esa vida sin Dios, cuando éramos esclavos del pecado, ¿de qué eras libre? Pues únicamente que no te agarraran a lo que andabas haciendo, que no te agarrara el borracho, que no te agarrara el drogadicto, que no te agarrara el marido ofendido, que no te agarrara el patrón, ¿sí? Robándote las cosas de la empresa en la que trabajabas, que no te agarrara el compañero tratando de conquistar a su novia. Solamente de eso eras libre, ¿sí? Porque realmente no había esa libertad para vivir en una sociedad corrompida, ¿sí? Era una condición a lo mejor desesperada en la que mucha gente está. Y sigue estando. ¿Por qué? Porque no son libres.
porque no son libres. Pero fíjate, versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fin teníamos? ¿Qué fin tenías? ¿Qué te dejó esa vida que venías practicando? ¿Qué te dejó esa vida llena de pecado? ¿Qué te dejó esa vida que antes de conocer a Dios teníamos? ¿Qué nos dejó? Nos dejó malos recuerdos. ¿Qué te dejó de cuando andabas de borracho? A mí no me dejó nada. Solamente a lo mejor Dios me permitió pasar por eso para decir ahora, no vuelvo a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande. ¿Qué te dejó cuando andabas ocultándote, cuando andabas de adúltero, ofendiendo a tu esposa, ofendiendo a tus hijos, ofendiendo a tu hogar? ¿Qué te dejó esa vida? ¿Sí? Cuando no eras obediente a tus padres, no sé si todavía lo seas, que no obedeces a tus padres, que no has entendido que honres a tus padres y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. ¿Sí? ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó cuando andabas de aquí para allá, a lo mejor consultando a la comadre, consultando al brujo, a la bruja, consultando al hechicero? ¿Qué te dejó cuando andabas de buscapleitos? Gracias damos a Dios que hoy en día a lo mejor podemos contarlo, muchos no lo han contado. ¿Qué te dejó cuando andabas de lujurioso detrás de la vecina, detrás de la compañera de trabajo? Cuando hablabas más con albur que con verdad, cuando hablabas con mala intención. O tú que a lo mejor algún día le quitaste la vida a una persona, ay no, nos podemos sorprender. Pero ¿qué tal cuando abortaste? ¿Qué tal cuando le quitaste la vida a ese pequeño? ¿Sí? Y tú cuando a lo mejor te decías orgulloso, cuando tenías mucho orgullo, cuando decíamos, ay, a mí el hambre me tira, pero el orgullo me levanta, ¿no? Así éramos muchos. Bueno, yo así era, ¿verdad? Decía un hermano, cuando lo veíamos, hermano, mejor nos íbamos del otro lado, ¿qué nos fuera a decir? Sí, a pesar de lo chaparro, de que estábamos, pues nos creíamos más de lo que éramos, ¿sí? Muy déspotas. ¿Y qué nos dejó esa vida, hermanos? ¿Qué te dejó? Dice el apóstol Pablo, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Ahora me da pena, ahora nos da vergüenza de todo esto, ¿sí? Fíjate el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? Ahora eres libre de pecado, ahora buscas ser una sierva de Dios, un siervo de Dios, ahora cada día buscas apartarte cada día más de ese pecado que te atrae o que te atraía, ¿sí? Ahora por fe estás esperando la vida eterna, ¿sí? Y en el versículo 23, Pablo concluye con un resumen de todo este capítulo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú puedes ver a través de este capítulo que hay dos amos. Dos amos se muestran a través de este capítulo: el pecado y Dios. Tú sabes a quién escoges. También hay dos formas dos métodos de entender qué es lo que se tiene que hacer. Uno, pagar con la vida
los pecados, y otro, aceptar el regalo de Dios. Y como una tercera forma, vas a encontrar dos resultados muy claros. Dos resultados muy claros. Uno, la muerte eterna. Y otro, la vida eterna en Cristo Jesús. Eso está muy claro a través de este pasaje. Entonces, ¿qué necesitamos tú y yo? Tomar a Cristo como la regla de nuestra vida, como la inspiración para empezar a vivir, para empezar esa vida nueva en Cristo Jesús. Debería de ser el motor en tu vida y en mi vida, ¿sí? No es el guardar cosas, no es el hacer o hacer aquello o esto, no es en guardar los 10 mandamientos, la ley moral, exactamente como se tiene que hacer. Es conocer quién es el que ha pagado por tu deuda que traías arrastrando, ¿sí? Es querer andar como Cristo anduvo. Y esto, hermanos, es una regla, es una ley más alta